En esta cápsula veremos medidas de posición. Dice, son valores que permiten observar diferentes posiciones que tengan un conjunto de datos en diferentes partes. Y vamos a ver las medidas de posición más usuales, que son los cuartiles, los deciles y los percentiles. K indica el cuartil, decil o percentil que se busca. Esta expresión indica el límite inferior, n la muestra, la cantidad de datos que tenemos. Esto significa la frecuencia absoluta acumulada anterior, donde cae, ¿cierto?, el cuartil, el decil o el percentil. Esa es la frecuencia absoluta de la fila donde cae, ¿cierto?, el percentil, el decil o el cuartil que estamos buscando. Y A es la amplitud, que es la diferencia entre los límites. Vamos a ver primero lo que son los cuartiles. Por ejemplo, acá tenemos una tabla que registra las edades de las personas que han ingresado el último año a una empresa. Recordar, ¿cierto?, que la frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia absoluta, es decir, 6 más 2, que nos da 8, 8 más 7, que nos da 15, que es la suma de estas tres frecuencias, siempre las anteriores, 15 más 5, que son 20, que es la suma de todas ellas, y 20 más 5, que son 25. Por lo tanto, ¿cierto?, la frecuencia absoluta la tenemos definida, la frecuencia acumulada se determina para este tipo de ejercicio y necesitamos, ¿cierto?, también el total de la frecuencia total, ¿cierto?, que es n, que en este caso, si sumamos todos estos datos, nos da 25. Si me piden calcular el curso 1, ¿ya?, el cuartil 1, entonces el cuartil 1 significa que son de 25 en 25, está dividido, ¿ya? El cuartil 1 indica 25, el cuartil 2 el 50, el cuartil 3 el 75%. Por lo tanto, si me piden calcular el cuartil 1, yo debo calcular, dijimos que el total de datos son 25. Por tanto, el cuartil 1, aquí me están pidiendo calcular el cuartil 1, es decir, que K es 1, N es el total, que serían 25, y dividido entre 4. Esto en el fondo representa calcular el 25% del total, que es 25. Entonces, aquí si quiero calcular el cuartil 1, el total de datos son 25 por, ¿cierto?, el 25% que equivale al cuartil 1, o sea, es lo mismo que multiplicar por 0,25 o calcular el 25% de 25, lo que nos da 6,25. ¿Se fija? Que es el dato que tenemos acá, 6,25. A eso corresponde el cuartil 1. Es el 25% de la frecuencia total, que es 25. El 25% de 25 es 6,25. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese 6,25? Para buscar ese 6,25, tenemos que buscarlo en la frecuencia absoluta, es decir, aquí, en la frecuencia absoluta. Acá tenemos que estar en la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, no se olviden que aquí hay hasta 2, aquí estaríamos del 3 al 8, acá tenemos del 9 al 15, aquí sería del 16 al 20 y del 21 al 25. Entonces, como estamos buscando el valor 6,25, el 6,25 cae acá, ¿verdad? ¿Cierto? Porque aquí dijimos que teníamos de 3 a 8. Por tanto, el 6,25 está aquí, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con la frecuencia acumulada anterior, la frecuencia absoluta donde cae el cuartil y el límite inferior. Y la amplitud, que es la diferencia entre intervalos. De 25 a 30 me faltan 5. Entonces aquí tenemos los datos, los reemplazamos. Fijan, el 6,25 que tenemos acá es el 25%, menos la frecuencia absoluta acumulada, donde cae el 6,25, que es la anterior, ¿cierto? Que lo mostré recién, que sería esto.
Como cae aquí, la anterior es 2. Ahí está el 2. Y todo eso lo resto y lo divido por la frecuencia absoluta donde cae el cuartil 1, que sería 6. Y ahí está, multiplicado por la amplitud, que es la diferencia de 25 para llegar a 30. Y todo eso le tengo que sumar la frecuencia, el límite inferior donde está el cuartil 1, o sea, sería el 25. Luego resolvemos todo eso, ¿verdad? Perdón, 6,25, le restamos 2, a ese resultado lo dividimos por 6, lo multiplicamos por la amplitud que es 5 y le sumamos el límite inferior que sería 25. Y el resultado que nos da es 28,54, que está aproximado aquí a 29, ¿verdad? Así se calcula el cuartil 1. Si me pidieran calcular el cuartil 2, tendría que calcular el 50% de la frecuencia total, que es 50. Si me pidieran calcular el cuartil 3, es calcular el 75% de 25, que es la frecuencia total. Y después se van buscando, ¿cierto?, en la frecuencia absoluta acumulada. ¿Dónde caen? ¿Ya? Después tenemos, ¿cierto?, la respuesta que dice que el 25% de las personas tienen 29 años o menos y el 75% restante, ¿cierto?, mayores a 75, el 75% restante, mayores a 25, ¿cierto?, tienen más de 29 años. Entonces el 25% de las personas tienen menos de 29 años y el 75% restante de las personas tienen más de 29 años. Ahí estaría el cuartilo. Los deciles, ¿cierto?, son los que van de 10 en 10. El decil 1, el 10%, el decil 2, el 20%, el decil 3, el 30%, el decil 4, 40% y así sucesivamente. Entonces, el mismo ejemplo, me piden calcular el decil 3. Significa calcular cuál es el 30%, que es lo mismo que escribir 0,3 de la frecuencia total. Ya dijimos que el mismo ejemplo, la suma de todo esto me da 25, multiplicado por 25, lo que me da 7,5, que es el resultado que tenemos acá. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar dónde cae el 7,5. El 7,5, recién lo dijimos, ¿cierto? Aquí están desde el 3 al 8, aquí está desde el 9 al 15 y así sucesivamente. Por lo tanto, el 7,5 está acá, cae aquí, ¿cierto? En todo este, del 3 al 8, por lo tanto aquí está el 7,5. Entonces vamos a usar la frecuencia acumulada anterior, que es 2, la frecuencia absoluta donde cae el decil 3, que es el 30%, nuevamente el límite inferior, y la diferencia entre los límites inferior y superior, que es de 5, que es la amplitud. Entonces ahí reemplazamos los datos y aquí tenemos 7,5 menos la frecuencia anterior, que es 2, dividido por la frecuencia absoluta, donde cae, multiplicado la amplitud, lo que me da, igual que el ejemplo anterior, ¿cierto?, me da 30. Entonces, ¿qué significa? Que el 30% de las personas, porque estamos calculando el decil 3, tiene menos de 30 años y el 70%, la diferencia de 30 de las personas, ¿cierto?, tiene más de 30 años. Y tenemos los percentiles. Los percentiles van de 1 en 1. ¿Ya? El percentil 1 es el 1%, el percentil 2 el 2%, el percentil 8, 8%. Van de 1 en 1. Entonces aquí me piden calcular el percentil 40. ¿Qué significa calcular el percentil 40? Igual, parecido a lo anterior, significa calcular el 40%, o sea, 0,4, por la frecuencia total, ¿cierto? O sea, la cantidad de datos que tenemos, si sumamos todo esto nos da 25. Entonces, el 40% de 25 es 10. Ese es el dato que encontramos, ¿se fijan? El 10. Entonces, tenemos que ver dónde cae el 10. Vuelvo a insistir, aquí va desde el 3 al 8, porque aquí llega hasta 2, aquí llega hasta 8, por lo tanto, parte de 9 al 15, aquí parte del 16, llega hasta el 20 y aquí parte del 21, parte del 10. Entonces, para buscar el 10, sabemos que el 10 va a estar ubicado aquí, en este lado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí tenemos de 9 a 15. Entonces, ¿qué datos vamos a usar? Nuevamente, la frecuencia acumulada anterior, el 8. Vamos a utilizar la frecuencia absoluta donde cae el percentil 40, que es 10, y el límite inferior
y la amplitud que también es 5. O sea, vamos a usar estos datos. Luego, aquí tenemos entonces el 10, donde cae, ¿cierto? El dato que encontramos, menos 8, la frecuencia anterior, la acumulada, que es 8, dividido por 7, porque es la frecuencia absoluta, que la tenemos aquí, multiplicado por la amplitud, más el límite inferior. Luego, resolvemos también esto y nos da 31. ¿Qué significa esto? Que el 40% de las personas tiene menos de 31 y el 60% de las personas tiene más de 31.